Buenas, bueno, esta clase corresponde a la 2.4, donde veremos los planteos que se extraen del trabajo de John Stuart Mill respecto de el problema del irrealismo de los supuestos, y cómo contrastan, ¿cierto?, ese planteo con lo que vimos de Friedman. Ok. eh, bueno, esta clase va a estar bastante cargada de contenido. Eh, y vamos a ir transitando un poco al principio el texto mismo de Mill, que se llama eh, acerca del método de la naturaleza de la economía política y del método apropiado a él. Eh, y luego vamos a alejarnos un poco de la letra del texto para explorar ciertos temas, ¿cierto? La definición que se extrae de ahí, el concepto de ley de tendencia y de Homo economicus que plantea esa definición. Em, la idea de método experimental y método a priori en Mill, que significa algo muy particular, el uso de lo que llama el método abstracto deductivo y cómo se vincula ello con la idea de modelo contemporánea en economía, la posibilidad que hay de aprender de la experiencia en Mill a partir de su planteo y un poco más acerca de la idea de si los modelos lo que buscan hacer es representar algún aspecto de la realidad o más bien hacer otra cosa. Entonces vamos a partir con esto, que como les decía, se asocia a la parte inicial del texto, en donde lo que hace Mill es buscar definir, ¿cierto?, la naturaleza de la economía política. Pero ¿quién fue Mill, cierto? Bueno, nació en 1806, fue un hombre del siglo XIX en Inglaterra, eh, murió en 1873 y fue filósofo, político y economista. Eh, en este contexto llegó a tener cierto renombre y reconocimiento nacional, fue una figura pública. Eh, es famoso, ¿cierto?, por sus contribuciones, ¿cierto?, al utilitarismo como corriente de filosofía moral y al liberalismo, ¿cierto?, como filosofía política más en general y también que ejerció, ¿cierto?, como un liberal en su contexto político. Eh, Su padre, ¿cierto?, fue James Mill, que también era filósofo y economista y amigo de David Ricardo. Escribió, ¿cierto? Se hizo reconocido por escribir un tratado de lógica y de filosofía de la ciencia, como diríamos de manera más contemporánea, y también uno de economía política, ¿cierto? En 1848, y bueno, el texto que vamos a analizar ahora es un poco anterior a ese tratado, en donde eh, analiza ciertos problemas metodológicos de la economía política. Y los historiadores de la economía a veces plantean que con Mill, ¿cierto?, finaliza la escuela clásica en economía, ¿cierto? Antes de la revolución marginalista. Bueno, aquí hay un punteo, ¿cierto?, de las principales 5 ideas, 5 puntos eh, de la filosofía de Mill, de la filosofía de la economía de Mill, que vamos a analizar el día de hoy, pero me permito, ¿cierto?, plantearlo así como una especie de handout, un punteo, antes de que entremos en detalles en la idea. Eh, y el punto del que se inicia, ¿cierto?, su reflexión, ¿cierto?, es comparar un poco las ciencias naturales o exactas, como la llamaba en ese momento, se llamaban en ese momento, respecto de las ciencias sociales, entre las cuales la economía política figura en un rol central. Y en esa comparación, ¿cierto?, Mill enfatiza, ¿cierto?, la dificultad de experimentación, de hacer experimentos en economía, lo cual impide utilizar, ¿cierto?, los métodos de las ciencias naturales, de los cuales él hizo un análisis muy reconocido en lo que se llama los 5 métodos de Mill, que son 5 eh, formas de identificar relaciones causales a través de la experimentación. Eh, el segundo concepto, idea central, ¿cierto?, es que a pesar de que no podemos hacer experimentos en el ámbito de la economía política,
El conocimiento interno que tenemos de nuestras motivaciones, de nuestras ideas, de nuestras representaciones, de nuestras creencias, ese conocimiento al que accedemos, ¿cierto?, por introspección, habilita, ¿cierto?, el uso de otro método distinto al de la experimentación en el campo de las ciencias sociales y de la economía política en particular. Eso se vincula, ¿cierto?, con la tercera idea, es que el método, este otro método, ¿cierto?, se basa en abstraer las motivaciones que operan, ¿cierto?, como causas de los fenómenos económicos, eh, que operan, ¿cierto?, junto con otras causas de tipo físico o de otra naturaleza social, distinta a la economía. Y lo que hacemos luego de extraer ciertas esas motivaciones es deducir las consecuencias de em, la operación de esas motivaciones, de esos móviles humanos en determinados contextos, situaciones de acción, las consecuencias que se siguen de ello. Y la extracción de esas consecuencias, bueno, es lo que nos brinda conocimiento respecto de los fenómenos económicos que nos interesa conocer. La cuarta idea, ¿cierto? Y que se vincula con lo que va a ser nuestro principal punto de crítica al método de Mill desde un punto de vista popperiano-friedmanita, es que si la experiencia contradice esas conclusiones, las conclusiones que se derivan de esta abstracción y deducción mediante el método que ya mismo se llama abstracto deductivo, lo que debemos hacer es atribuir en general em, esa, esa, esa contradicción, ¿cierto?, o la operación de causas perturbadoras y no a los principios de los cuales partimos y sus consecuencias. Esto me permito no explicarlo ahora porque requiere un poquito más de elaboración para hacerlo, pero es una de las ideas centrales de Mill. Y la quinta idea, y más bien consecuencia de lo que se vino planteando hasta ahora, es que en el campo de la economía política em, podemos aprender escasamente de la experiencia em, para corregir, ¿cierto?, nuestras ideas, nuestras hipótesis, nuestras teorías científicas. ¿Ok? Y eso, vamos a ver, es un defecto que el método de Mill tiene y que va a ser un punto de vista, desde un punto, del punto de vista que estamos planteando, va a ser un punto de crítica importante. Entonces, este es el punteo, ¿cierto?, general de lo que vamos a ver a lo largo de toda esta clase. Bueno, el ensayo de Mill, ¿cierto? El texto de Mill que nos toca leer y que vamos a analizar el día de hoy, em, es bastante interesante y es un texto que a mí me gusta porque es bastante claro escrito y bastante cargado en contenido y con ideas muy, muy claras, por más que vayamos criticando, ¿cierto? El título dice bastante, ¿cierto? Se llama Sobre la definición de la economía política y el método de investigación propio a ello, y eso es precisamente lo que hace, ¿cierto? En la primera parte eh, defiende, ¿cierto? Va desarrollando distintos tipos de definiciones tentativas que extrae, ¿cierto?, de la tradición de la economía política, las va criticando y a través de esa crítica llega finalmente a una definición que le parece satisfactoria. A través de esa definición, ¿cierto?, espera definir el objeto de la economía política y luego de esto, ¿cierto?, una vez que definió el objeto, plantea, ¿cierto?, el método apropiado para la disciplina. Algo que plantea, ¿cierto?, y que vimos un poco en la primera clase es que la definición de una disciplina suele hacerse, ¿cierto?, cuando la misma ya se ha desarrollado. Eh, Definir una disciplina científica no algo que tenga que hacerse al principio de esa disciplina cuando recién se está desarrollando, sino es algo es un resultado, ¿cierto?, de generalizar cosas que ya se vienen haciendo. Y entrando directamente a lo que hace Mill, ¿cierto?, que es, como les decía, plantear distintas definiciones que se han planteado en la tradición de la economía política, ir criticándola. La primera, ¿cierto?, es la definición que se atribuye a Smith,
em, la cual, ¿cierto?, plantea, ¿cierto?, que la economía política es, ¿cierto?, una disciplina para alcanzar la riqueza de una nación, ¿cierto? Lo que dice Mill, ¿cierto?, es que esa definición es una definición apropiada a un arte, un arte no en el sentido de arte histórica o estética, sino un arte más bien una técnica, y no a una ciencia, ¿cierto? Que al arte le interesa saber cómo hacer cosas con un determinado objetivo, a una ciencia le interesa conocer las cosas sin eh, tener el propósito directo de, a través de ese conocimiento, lograr algún objetivo. Una ciencia, dice Mill, establece leyes sobre cuestiones de hecho, mientras que un arte, ¿cierto?, lo que hace es establecer reglas acerca de cómo alcanzar un fin. Las artes, ¿cierto?, que se precian, dice Mill, se establecen, se fundan sobre una ciencia, porque esas, las reglas que se fundamentan para alcanzar determinado fin, requieren conocimiento científico eh, para hacer mejores reglas, ¿cierto? Para ser reglas eficaces para alcanzar ese fin. Pero Mill enfatiza el hecho de que debe distinguirse eh, la ciencia, ¿cierto?, que establece las leyes del arte. Otra definición que explora Mill, bueno, y ese es el fundamento por la cual critica la definición de Smith. Otra definición que analiza, ¿cierto? Es la de que viene de Say, de Jean-Baptiste Say, y que plantea que la economía política, ¿cierto?, nos informa acerca de las leyes que regulan la producción, distribución y consumo de riqueza, ¿cierto? Es la famosa definición por sectores, que define, bueno, la economía se vincula con la riqueza, estudiar cómo se produce, y en ese sentido se difiere de Smith, que su objetivo es establecer reglas, lo que plantea de respecto a la definición de economía política es una definición que plantea que la economía política establece reglas para alcanzar la riqueza, ¿cierto? Esta definición plantea que lo que se hace es estudiar son las leyes, ¿cierto? No establecer medios, sino las leyes que se vinculan a la producción, distribución y consumo de riqueza. ¿Y qué es lo que dice Mill respecto a esta definición? Dice, bueno, un problema, ¿cierto?, en esta definición es que es demasiado amplia. ¿Por qué? Porque entre las leyes que gobiernan, ¿cierto?, la producción de la riqueza, ¿cierto?, de los objetos útiles y agradables, ¿cierto?, que constituyen la riqueza, están las leyes de la física, de la química, de la agronomía, de la biología, ¿cierto? En, no sé, la producción de, por ejemplo, el trigo que se vincula con el pan, que sirve para producir pan. Bueno, hay un montón de leyes vinculadas a las ciencias naturales que todos estaríamos de acuerdo, no son parte del objeto directo de la economía política. Entonces, si esta definición, si la tomamos en serio, ¿cierto? Y somos estrictos en reconocerla como tal, las leyes que regulan la producción de riqueza, ¿cierto? Debería incluir, ¿cierto?, las leyes de las ciencias naturales, lo cual eh, no es algo que hace la economía política. La respuesta, Mila, a este problema es que la diferencia, ¿cierto?, entre la economía política y todas estas ciencias que tratan aspectos de la producción de riqueza, pero no son la economía política y son más bien ciencias naturales, la diferencia no está en el objeto tratado, ¿cierto?, que es la riqueza, digámoslo así, eh, sino que las ciencias sociales y la economía política en particular tratan, ¿cierto?, con aspectos que tienen que ver con cómo la mente humana produce y genera consecuencias en torno a la producción de estos objetos. Eh, y en general, ¿cierto?, las ciencias sociales más complejas, distintas de la psicología, tratan con la mente humana, ¿cierto?, pero también con objetos materiales y con el mundo material que se vincula a la producción, entre los cuales hay leyes que pertenecen a las ciencias naturales que los regulan. Entonces, ¿cuál es la diferencia, cierto? ¿Y cuál es lo que distingue a la economía política de las ciencias naturales? Es que la economía política, ¿cierto?, presupone las leyes de la materia en la medida en que son relevantes para la producción de riqueza,
pero se centra, ¿cierto?, en las leyes de la mente, en los aspectos de la mente entendido en un sentido amplio, no solamente como la mente cognitiva, sino también el deseo, la volición, las preferencias, las emociones, que son relevantes para la producción de la riqueza, y no con las leyes físicas, agronómicas, biológicas, químicas de la producción de la riqueza. Entonces, la primera definición que ensaya Mill es de decir que, bueno, es la ciencia que trata la producción y distribución de riqueza, y retoma esta definición por sectores, pero le agrega esta cualificación que dice, en la medida en que depende de las leyes de la naturaleza humana, ¿cierto? Eh, o, de otra forma, es la ciencia relacionada con eh, los aspectos morales y psicológicos, las leyes morales y psicológicas de la producción y distribución de riqueza. ¿Ok? Entonces esta cualificación para mí es importante porque si no se produce el problema que venía anteriormente. Y finalmente, ¿cierto? Plantea una definición más definitiva con la cual queda satisfecho, en el que plantea que la fórmula de la siguiente manera. Dice, la economía política predice solamente los fenómenos del estado social que toman lugar como consecuencia de la persecución de riqueza. ¿Ok? Hace completa abstracción de cualquier otra pasión eh, humana, pasión o motivo humano, motivación humana, excepto los cuales se antagonizan perpetuamente con los principios de el deseo de riqueza. A saber, la aversión a trabajar, tener fiaca en el fondo o querer tener ocio, y el deseo del consumo presente eh, a costa, ¿cierto?, de el consumo futuro, es decir, en el fondo la preferencia por tener tal vez menos riqueza hoy en comparación a mañana, pero tenerla hoy, ¿cierto? Entonces lo que dice es que eh, esta definición, ¿cierto?, separa la economía política de posibles otras ciencias sociales, ¿cierto? En el sentido de que no todo en la vida social, no todo lo estudiable por las ciencias sociales es la persecución de riqueza. Y la contracara de eso es que en la economía política, ¿cierto? Es de las ciencias sociales aquella que se vincula con las consecuencias, ¿cierto?, de la persecución de riqueza y se abstrae de otras motivaciones humanas, no porque crea que no existen otras motivaciones humanas distintas a la persecución de riqueza, sino que porque justamente para aplicar este método de abstracción eh, se plantea como esta distinción de motivación. Em, y incluye, ¿cierto?, entre los aspectos de la economía política las motivaciones que para él y en general se contraponen a la persecución de riqueza, que es el deseo del ocio y en el fondo la preferencia temporal por las cosas más cercanas al presente que las más lejanas en el futuro, que son cosas que, si lo piensan en los modelos más contemporáneos, siempre aparecen, ¿cierto? La relación entre preferencia entre el ocio y el trabajo y el descuento temporal, ¿cierto? El factor de descuento temporal en algún modelo con algún elemento dinámico. Entonces, eso es el primer aspecto de, de lo que nos interesa ver en Mill, que es la definición a la que llega de economía política. Y esta definición, ¿cierto? Se entiende mejor, ¿cierto? Esta idea de abstraer toda motivación humana, excepto la persecución de riqueza, si entendemos ahora el concepto de lo que Mill considera ley de tendencia y cómo eso se vincula con la idea de Homo economicus, que es un concepto que muchas veces se malentiende y que Mill tiene un certificado particular, pero mucha gente lo utiliza de una manera en que no es la que planteaba Mill. Y esta parte, ¿cierto? En esta parte nos vamos a alejar un poquito del texto de Mill, de la letra, ¿cierto? Del texto, pero vamos a ocupar eh, la interpretación y la, lo que plantea Rice, Julian Rice, que es un filósofo de la ciencia, de la economía,
em, para interpretar, ¿cierto?, que este concepto de ley de tendencia en Mill. Tiene que ver, ¿cierto?, con la causalidad, con las afirmaciones causales y cómo se vincula esto con el concepto de lo que plantea Mill, ¿cierto? Em, y esto es algo que plantea, ¿cierto?, Mill, que es que las afirmaciones causales, ¿cierto? Cuando decimos que una cosa causa otra, un evento causa otro, escasamente se expresan en regularidades universales, ¿ok? Es decir, muchas veces cuando atribuimos una relación causal, eh, no ocurre que siempre que ocurre el evento A, llamado, que denominamos la causa de un determinado efecto, ocurre siempre el efecto B. Eh, dice Mill que lo que atribuimos cuando hacemos una atribución de causalidad es una tendencia. Y las tendencias son cosas que operan siempre en la realidad, pero el efecto que produce la tendencia pensada en aislamiento, de manera aislada, siempre en la realidad puede verse contrarrestada por causas perturbadoras o por otras causas que operan en la realidad y que hacen que no se produzca el efecto que predice la tendencia. ¿Ok? Ahora puede sonar un poco complicado esto, pero ya lo vamos a ir desenredando. Veamos un ejemplo, ¿cierto? La ley de caída de los cuerpos, que plantea que, por ejemplo, la distancia que recorre un cuerpo cayendo, ¿cierto? En la Tierra, eh, es igual a un medio multiplicado por la constante gravitatoria de la Tierra, que es específica de la Tierra, y el tiempo, ¿cierto?, que lleva transcurrido desde que soltamos el cuerpo al cuadrado. Eh, ¿Cierto? Esta ley puede interpretarse de un modo causal, de que si eh, soltamos un cuerpo, ¿cierto? Y vemos esta relación, va a producir este efecto que sería el efecto sería la distancia recorrida por el cuerpo en un determinado tiempo. Si lo consideramos como una regularidad universal, ¿cierto? Algo que siempre ocurre, sería falsa. ¿Por qué? Bueno, un claro contraejemplo, ¿cierto? Es una pluma que por las características aerodinámicas de la pluma y por el hecho de caer en la atmósfera terrestre que tiene aire y donde hay presión atmosférica producida por ese aire, por esa atmósfera, eh, no recorre esa distancia en ese tiempo. En cambio, una bola de cañón, por ejemplo, eh, se aproxima mucho, su comportamiento se aproxima mucho más y es mucho mejor descrito por esta ley. Pero el punto de acá es que si la consideramos una regularidad universal, por el claro contraejemplo que plantea la pluma, sería falsa. Es decir, no siempre ocurriría que los cuerpos caen de esta manera. La resistencia, ¿cierto?, del aire es un factor perturbador que eh, hace que esta ley sea falsa. Entonces, lo que plantea Mill, ¿cierto?, es que las leyes causales son leyes de tendencia. ¿Y qué quiere decir una tendencia, cierto? Bueno, una tendencia no es una regularidad a secas, no algo que siempre que ocurre A, ocurra B, eh, que más bien, ¿cierto?, es una especie de idea, ¿cierto?, de fuerza, poder, tendencia, que indica el comportamiento de, en este caso, un cuerpo, cuando otros factores no perturban su operación. Cuando otros factores relevantes, como en el ejemplo que vimos, la resistencia del aire, pero podrían ser otros, por ejemplo, el campo magnético, si es un cuerpo que responde, ¿cierto?, su dinámica, su movimiento, responde a los campos magnéticos, podría ser otro factor, ¿cierto? O qué sé yo, no sé. Bueno, distintas fuerzas que alteran el movimiento de algo. Entonces, una tendencia sería una descripción de cómo opera, ¿cierto?, un factor causal cuando otros factores están ausentes. Bajo esta interpretación, ¿cierto?, las leyes son verdaderas universales, aun cuando no se refieran, aun cuando no describan regularidades observables en cualquier circunstancia. ¿Por qué no son regularidades observables en cualquier circunstancia? Bueno, porque hay circunstancias donde operan otros factores
como la resistencia del aire, que hacen que lo que describe esa ley no ocurra en esas circunstancias. Pero la ley sería verdadera y universal, ya no de una regularidad universal, sino de una tendencia que, como vimos, es la operación que ocurriría, ¿cierto?, si este factor causal operara de manera aislada. Entonces, las tendencias son poderes causales que hacen que las cosas ocurran. El siguiente paso para entender, ¿cierto?, cómo opera esto es, bueno, plantearse que lo que nos interesa es saber cómo operan las cosas en el mundo y que de poco nos sirve conocer una tendencia que escasamente va a darse de manera eh, pura, porque en la realidad habitualmente operan otras causas que hacen que el efecto que ocurra no va a ser el que describe la tendencia. Entonces, eso plantea el problema de la composición causa, de cómo entendemos el mundo, los fenómenos, cuando sabemos que no opera una sola tendencia en los fenómenos, sino varias, y existe una composición de causa, cómo la ciencia procede ante ese hecho. Eh, y aquí Mill, ¿cierto?, plantea dos modelos de composición de causa. Por un lado, la composición mecánica, eh, que, ¿cierto?, como dice el nombre, extrae su modelo, ¿cierto?, de la mecánica, donde tenemos lo siguiente. Este ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos la Tierra, ¿cierto? El viento, y lo que tenemos es un cuerpo, acá, si lo alcanzan a ver, un cuerpo puntual que está siendo accionado, ¿cierto? En su movimiento por dos factores causales. Por un lado, la fuerza gravitatoria que lo trae en dirección vertical hacia la Tierra, y por otro lado, el viento que está soplando acá y que ejerce una fuerza sobre él en un sentido de completamente horizontal. Y el modelo de composición causal es uno de suma vectorial, ¿cierto? En donde lo que hacemos es entender la ley que hace operar este factor causal, la ley, ¿cierto?, que hace operar este otro factor causal y que imprime un movimiento en determinada dirección, y sumar, ¿cierto?, los vectores de movimiento para obtener este vector, ¿cierto?, que te da información acerca en este caso, de la, no sé, de lo que quieras saber, la fuerza, en este caso, y la dirección, ¿ok? Pero acá lo central es que la idea de composición mecánica de causa es una idea de sumar causas. En este caso, una suma vectorial, pero podría haber otro concepto de suma, pero la idea es que conocemos la ley de la fuerza gravitatoria, por un lado, conocemos y la dirección en la que está operando esa ley, conocemos la ley de la fuerza del viento, por otro lado, y la dirección en que está operando, y sumamos esas fuerzas para entender cómo opera el cuerpo en la realidad. Entonces, si se fijan en esta idea de composición causal, tenemos dos tendencias operando de manera, en este caso, universal y real, pero que en la realidad, ¿cierto? En este caso particular, donde se combinan de manera particular estas dos fuerzas, producen este efecto. Y el segundo modelo de composición causal, el distinto de la composición mecánica, es la composición química, que evidentemente lo extrae de la química, en donde la composición de elementos, ¿cierto?, produce resultados que no se siguen de las leyes de sus momentos particulares, ¿cierto? El comportamiento, las propiedades, las cosas que uno quiera entender acerca del agua, el H2O, no los puede entender uno simplemente como suma de las propiedades del hidrógeno, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las propiedades que emergen de esta composición no pueden conceptualizarse de ninguna manera como una suma de propiedades de los elementos particulares. Es decir, la idea de composición química es que la composición de factores en la química produce un resultado en el cual el resultado no puede verse como simplemente
una suma de las propiedades de los factores aislados. Em, lo que va a plantear Mill, ¿cierto? Habiendo aclarado esta idea de dos formas de composición de causa, es que la economía política, y esto es curioso porque uno podría pensar, bueno, la composición más compleja, ¿cierto? Es la química, y sin duda los fenómenos sociales son fenómenos complejos, por lo tanto, Mill va a plantear que en la economía política hay una composición de tipo química, pero lo que plantea, ¿cierto? Y esto es, lo que, es un punto que no defiende directamente en el texto que leemos, pero sí lo hace en otros lugares, eh, es la composición mecánica. Eh, ¿Y cómo entiende la composición mecánica? Bueno, como existen muchos individuos con sus leyes psicológicas individuales operando, y el resultado de los fenómenos sociales, ¿cierto? Vinculados a la economía política, como los precios, las cantidades producidas, los cambios que ocurren en esos ámbitos, es resultado de una suma, ¿cierto? Mecánica de esos factores individuales operando por leyes psicológicas a nivel de los individuos. Eh, entonces, las leyes de la mente humana individual, las leyes de la interacción humana y las leyes de un estado social sistemático se componen, ¿cierto? Se suman de manera mecánica en el sentido de que pueden entenderse como una suma para mí en el campo de la economía política. Eh, Son aportes estables, ¿cierto? Esas acciones individuales a una interacción em, que persisten, ¿cierto? Aún bajo la presencia de factores perturbadores que, que operan como, ¿cierto? Como la resistencia del viento en el ejemplo que vimos del cuerpo cayendo. Son factores estables que operan aún cuando existe esa operación de causas perturbadoras. Y eso es lo que se entiende como psicologismo. El título, ¿cierto?, de esta doctrina es psicologismo, y es algo que defiende John Stuart Mill. Esta idea de que las leyes de la psicología individual son, como por decirlo así, los elementos fundamentales de los estados sociales y de aquello de lo cual se ocupa una ciencia social como la economía política. Em, Veamos un ejemplo económico de lo que venimos diciendo, ¿cierto? Em, Esta, ¿cierto? Se entiende como la ecuación cuantitativa o la teoría cuantitativa del dinero, ¿cierto? De que la cantidad de dinero, M, por la velocidad de circulación, es igual al nivel de precios por las transacciones que hayan. Em, a veces, ¿cierto? Se interpreta como una identidad contable, a veces se interpreta como un modelo, ¿cierto? Que señala que se puede entender como un modelo que, 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 que representa una tendencia causal, ¿cierto? Que señala que cambios en la oferta monetaria, ceteris paribus, y aquí esto es importante, ¿qué quiere decir ceteris paribus? Quiere decir si otros factores perturbadores no están presentes, son proporcionales, ¿cierto?, a los cambios en el nivel de precio. Es decir, que si yo altero la cantidad de dinero y la velocidad se mantiene constante y las transacciones son iguales, eh, debo aumentar el nivel de precio. Para interpretarlo como tendencia, ¿cierto, Emiliana? ¿Cierto? Requerimos tres condiciones para esa interpretación. Primero, darle un sentido causal a esto, que no está implícito necesariamente en la ecuación. La ecuación es solo una ecuación y en sí misma no tiene una interpretación causal directa. Se la damos ahora con esta historia que estamos contando, ¿cierto? Eh, el segundo requisito, ¿cierto?, es sostener ese sentido en lo abstracto, es decir, que esa relación causal se da cuando abstraemos la operación de la oferta monetaria de otros factores. Y el tercer requisito, eh, la oferta monetaria M contribuye al resultado de cambiar el nivel de precios, aunque otros factores perturbadores actúen en el sentido opuesto.
con el ejemplo que vamos a ver se va a entender mucho mejor este tercer aspecto, ¿cierto? Imaginemos, ¿cierto? En el ejemplo, para efectos del ejemplo, em, que la constante de proporcionalidad es entre la oferta y la monetaria y el nivel de precio unitario. Es decir, todas otras cosas que no son el nivel de precio y la oferta monetaria son uno en la ecuación. Imaginemos que la oferta monetaria, ¿cierto?, aumentó un 5%, ¿ok? Lo que predeciría esta ley, ¿cierto?, es que el nivel de precios va a aumentar un 5%. Pero, antes de esto, planteemos, ¿cierto?, que en conjunto con este factor, operaron otros factores que afectan el nivel de precio, que son relevantes para el nivel de precio, como la resistencia del aire es relevante para la distancia que recorre un cuerpo cuando es lanzado, ¿cierto?, cerca de la Tierra. Bueno, otros factores como, no sé, la expectativa, etcétera. Em, y al operar estos otros factores que no entendemos muy bien y que todavía no hemos conceptualizado, el resultado observado es que el nivel de precios bajó un 1%. Si tenemos estas dos cosas y asumimos como cierto esto, de que em, aumentó la oferta monetaria un 5%, que la relación, la constante de proporcionalidad es unitaria, y que observamos que el nivel de precios bajó, o sea, es decir, hubo deflación de un 1%, lo que deberíamos concluir, ¿cierto?, es lo siguiente, es em, que, que si no hubiera sido porque operó esta tendencia miliana expresada por la teoría y la ley cuantitativa del dinero, en donde se aumentó un 5% la oferta monetaria, y eso implica que esa tendencia predice un aumento del 5% del nivel de precio, es que de no haber operado esta tendencia mediana, es decir, si no hubiera ocurrido esto de que aumentó un 5% el nivel de precio, perdón, la oferta monetaria, es decir, que hubiera sido cero su aumento, y que sea una tendencia mediana, interpretada de esa forma, implica que si hubiéramos suspendido esa tendencia, los precios hubieran caído no un 1%, sino que un 6%. ¿Se ve? Porque, claro, lo que ocurrió es que los precios cayeron un 1%, pero los otros factores que no conocemos y que estuvieron operando, digámoslo así, hacían que lo que hacían esos factores, visto de una manera aislada, si hubieran operado aisladamente, hubiera sido que hubieran hecho caer el nivel de precio un 6%, pero como operó esta tendencia miliana de expresar la ley cuantitativa del dinero, entendida de esta forma, interpretada de esta forma, ese 5% contrarrestó parte del 6% y lo que terminábamos observando es que cayó el nivel de precio solo un 1%. Espero que haya quedado más claro con el ejemplo. Entonces, en el ejemplo, ¿cierto? Vemos que la tendencia miliana, en este caso expresada por la ley cuantitativa del dinero, opera en conjunto con otros factores, es una cosa que opera en la realidad realmente, y opera aunque otros factores estén operando. Y lo que observamos en la realidad, ¿cierto?, es el resultado de la operación de esa tendencia en conjunto con las otras tendencias que producen este resultado. Pero la idea de Mill es que esas tendencias podemos descomponerlas de alguna forma y entenderlas cada uno por separado, entender sus leyes por separado y luego intentar componerlas para ver cómo ocurren las cosas en la realidad. ¿Cómo se vincula este concepto y esta idea de composición mecánica miliana con el concepto de explicación científica y la posibilidad de explicar en la ciencia? Es el siguiente, ¿cierto? Y nos podemos preguntar, ¿es posible explicar lo que ocurre en la realidad con las leyes de tendencia, lo que ocurre en lo que observamos? La respuesta miliana sería que en circunstancias especiales, es decir, cuando no hay factores perturbadores, una ley de tendencia, ¿cierto? Una ley que expresa una tendencia, explica el resultado. Si es que el único factor que está operando es el descrito por esa ley de tendencia, no existen factores perturbadores, entonces lo que ocurra en la realidad en ese momento va a ser explicable por esa ley de tendencia. Pero cuando hay factores perturbadores, ¿cierto? Cuando existe más de una causa operando, es decir, cuando hay cosas que perturban
esta ley de tendencia, esta tendencia que entendemos originalmente. Em, las leyes de tendencia sirven para explicar si se dan dos cosas. Si la ley de tendencia de los factores perturbadores, como en el ejemplo que dimos, ¿cierto? De la inflación, es decir, esos factores que producían una caída del nivel de precios del 6%, entendemos la ley de todos los factores que están produciendo ese 6%, supongamos que uno solo, entonces un solo factor. O sea, la ley de ese factor que está produciendo esa caída del nivel de precio del 6% la conocemos. Y B, si se conoce la ley de composición de las causas. Y volviendo, ¿cierto?, al ejemplo mecánico, ¿cómo podría darse esa explicación de lo que estamos estudiando? En el ejemplo mecánico sería lo siguiente. Em, Supongamos que, además de la ley que nos explica la distancia, de la distancia que recorre el cuerpo en un determinado tiempo, conocemos la ley de factor perturbador, que en este caso era la resistencia del aire, que vendría a ser la ley que describe la fuerza que ejerce la resistencia del aire ante la caída de un cuerpo. Esa ley nos dice que la fuerza, ¿cierto? En este caso, que supongamos que opera en un sentido contrario a la dirección de la caída del cuerpo, es una, ¿cierto? K por la velocidad, eh, que va a ser dependiente del tiempo. Perdón, el cuerpo acelera, entonces por lo tanto la velocidad cambia en distintos momentos del tiempo, donde K, ¿cierto?, es un factor, una constante de proporcionalidad que depende de la forma del objeto. Es decir, mientras más denso sea el objeto o menos denso, cambia K. Y bueno, B es la velocidad del cuerpo eh, en distintos momentos del tiempo. Entonces conocemos la ley del factor perturbador y la segunda condición es que conozcamos em, la ley de composición de las leyes, de ambas leyes de tendencia. Y podría ser, como venimos diciendo, es que la fuerza total que se ejerce sobre el cuerpo que cae es la fuerza determinada por la gravedad, ¿cierto? Que es la ley que vimos anteriormente, donde la distancia, bueno, en realidad no sería una ley que nos diría la distancia, sino más bien la fuerza ejercida sobre el cuerpo, eh, eh, depende, ¿cierto?, de la constante gravitatoria de la Tierra, menos, ¿cierto? Y acá una resta simple porque estamos suponiendo que las leyes operan justo en sentido vertical contrario, es decir, no hay que hacer una suma vectorial compleja, menos la fuerza del aire, determinada por esta ley que venimos diciendo acá. Sería la masa del cuerpo por la gravedad, expresada en la primera fuerza sería esa, y la segunda fuerza sería esta constante de proporcionalidad por la velocidad. Eh, y con esas dos condiciones, ¿cierto? Podemos plantear que eh, sabemos cómo podemos explicar la caída del cuerpo, eh, la fuerza, ¿cierto?, con la que cae el cuerpo en la Tierra. Eh, esta reflexión acerca de leyes de tendencia, composición causal y explicación, en ese contexto nos permite entender el concepto de homo economicus, de el hombre económico, ¿cierto? Que acá, ¿cierto?, es la analogía con la idea de Homo sapiens, ¿cierto? Donde lo que parecería estar haciendo Mill es dar una especie de descripción de la naturaleza humana, pero en realidad no es así. El Homo económico, ¿cierto?, es una abstracción em, que se produce por el hecho de que Mill considera que lo que hace la economía política no es estudiar todos los factores que producen los resultados que vemos en la realidad de los fenómenos económicos, ¿cierto? Como los precios, la producción, la distribución vinculado a la distribución de riqueza, sino lo que hace estudiar es un factor principal que opera, ¿cierto?, como tal en un conjunto de fenómenos. En distintos fenómenos, ese factor principal opera y es muy relevante, es principal ese factor. Y por lo tanto, rinde estudiarlo de manera separada para entender la realidad. Y ese factor principal, ¿cierto?, es la búsqueda de riqueza. Y
uno podría entender ahora que la definición es que la economía política justamente estudia los fenómenos donde la búsqueda de riqueza eh, es un factor principal. Eh, Eso es lo que hace la economía política, estudiar esos fenómenos. Entonces, el Homo economicus miliano no es una concepción de la naturaleza humana que crea que el ser humano lo único que le interesa es la búsqueda de riqueza, sino que es una especie de artilugio, de artefacto analítico que procede, ¿cierto?, abstrayendo y dejando fuera de la ecuación, de la ecuación, ¿cierto? Eh, Otras motivaciones y otros factores que operan en el comportamiento humano, se centra en la búsqueda de riqueza y extrae las consecuencias y las leyes, ¿cierto?, que eh, se vinculan con ese factor. ¿Y por qué conviene hacer esto, cierto? ¿Y por qué conviene desarrollar la economía política? Porque hay ciertos fenómenos donde ese factor es principal y por lo tanto podemos explicar en gran medida lo que ocurre en la realidad, entendiendo solamente las leyes que se vinculan a ese factor. Es como si estuviéramos la caída de los cuerpos densos, ¿cierto? Como una bola de cañón, ¿cierto? Sería un ejemplo paradigmático de eso. Los cuerpos densos, bueno, en ese caso la mecánica por sí sola nos sirve bastante para estudiar, ¿cierto? Ese comportamiento de la bola de cañón. Em, por más de que la resistencia del aire opera y hace que el comportamiento real de la bola de cañón no sea completamente descrito por las leyes de la mecánica que estudian solamente la gravedad, lo que observamos en la realidad, ¿cierto? Respecto a las bolas de cañón, se aproxima bastante a lo que podemos estudiar con la mecánica. Bueno, en analogía con eso, ¿cierto? Los fenómenos que estudia la economía política son fenómenos donde si solamente estudiamos la persecución de riqueza como motivación, vamos a lograr entender gran parte del fenómeno. Esto lleva, ¿cierto?, a que Mill, ¿cierto?, em, entienda em, a la economía política como una ciencia inexacta y separada. ¿Por qué? Porque por más de que en los fenómenos que estudia la economía política, la persecución de riquezas sea un factor principal y muy importante, en todo o la mayoría de esos fenómenos, también en la realidad operan otros factores perturbadores cuyas leyes, ciertos particulares y sus leyes de composición, el economista desconoce. Entonces, en la realidad siempre va a haber un error respecto de las predicciones que podamos hacer con el puro conocimiento de las leyes de tendencia vinculadas a la persecución de riqueza, era un error por este hecho. Em, Y eso va a ser mayor, ¿cierto?, que en los ejemplos que hemos visto de la mecánica, porque los fenómenos económicos son complejos, ¿cierto?, en comparación a los de la mecánica, en el sentido de que concurren muchas causas, muchos factores, em, cuya composición, ¿cierto?, es difícil de establecer y que hace que sea una ciencia que esté mucho más en pañales para mil que la mecánica, o la física, o la química. Em, y hace también que la economía política sea una ciencia inexacta en el sentido de que va a ser poco exacta las predicciones que hace a partir de los modelos, ¿cierto? Mill no habla de modelos, pero podemos entenderlo de esa forma, los modelos que solamente abstraen la persecución de riqueza como factor operante. Las predicciones que se hagan a partir de esa abstracción van a ser poco cercanas a lo que ocurre en la realidad y en ese sentido va a ser una ciencia inexacta. Va a ser difícil explicar lo que realmente ocurre. Pero dice Mill, bueno, esto es lo mejor que podemos obtener y lo que tenemos que hacer es desarrollar esa ciencia inexacta y separada. Eh, Bueno, seguimos. Algo de lo que habíamos hablado al principio, ¿cierto? Cuando hicimos el punteo de las 5 ideas principales de Mill, era que él planteaba que el método experimental no era posible aplicar en el campo de las ciencias sociales y ante ello
proponía, o más bien reconocía la posibilidad de aplicar un método alternativo. Es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Esta diferencia entre el método experimental y el método a priori, o método a priori y método a posteriori, que en Mill tienen un significado bien específico. Mill, desde el punto de vista más epistemológico general, es un empirista. Por lo tanto, en lo que significa para el método a priori no es algo que contradiga el empirismo, como si en Kant el concepto de a priori es algo eh, que escapa, ¿cierto? Es incompatible con el empirismo. Entonces es importante entender bien a qué se refiere con esto. Em, ya hemos visto, ¿cierto? Su idea de leyes de tendencia, composición causal, cómo se explica, se usa para explicar ese conocimiento y las posibilidades de la economía política en ese ámbito. Pero más en general, ¿cierto? Para mí el conocimiento científico de un fenómeno, ¿cierto? Consiste en identificar las tendencias que producen esos fenómenos, conocer sus leyes separadas, entender cómo operan en conjunto mediante sus leyes de composición y a partir de ello explicar lo que pasa en la realidad en distintos ámbitos de los fenómenos del mundo. La siguiente pregunta, ¿cierto? Siendo este el modelo de la actividad científica, es cómo se obtiene el conocimiento de las leyes de tendencia y de sus consecuencias, de cuando opera un determinado factor, que es lo que ocurre. Y ante eso, Mill distingue ciertos dos métodos, uno a posteriori y uno a priori. Y como hemos dicho, ¿cierto? Para él, las ciencias físicas, las ciencias del mundo natural, utilizan el método a posteriori, y la economía política va a plantear, es capaz de utilizar el método a priori. Pero ¿qué son estos métodos? ¿Cierto? Hemos dicho eh, que ocupa cada cual, pero no hemos definido ninguno de los dos. La definición que da del método a posteriori es la siguiente. Dice, por el método a posteriori queremos indicar el método que requiere como las bases de sus conclusiones no la experiencia meramente, es decir, no cualquier tipo de experiencia, sino una experiencia específica, un determinado tipo, calidad, forma de obtener una experiencia. Y por el método a priori, ¿cierto? Queremos decir un método en que parte de razonar de una hipótesis asumida. Todavía esto no aclara mucho la diferencia, pero vamos a ir viendo con otros pasajes, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Y lo fundamental, ¿cierto? Es lo siguiente. Cuando Mill está diciendo acá, no la experiencia meramente, sino un determinado tipo de experiencia, está queriendo decir, ¿cierto? Una experiencia obtenida a través no solamente de la observación desnuda o sin ningún tipo de elaboración, sino la experimentación. Dice, para Mill, ¿cierto? En el caso de la física, la química, la biología, su particularidad es que tienen la oportunidad, la capacidad de realizar experimentos. Y estos experimentos son la experiencia específica de la que habla, ¿cierto? En esta definición. Y a través de esos experimentos, dice Mill, logramos conocer la operación de las tendencias, ¿cierto? Que es el objetivo, un requisito de la ciencia, conocer la operación de las tendencias, establecer su ley, a través de la experiencia que nos brinda la experimentación. No la experiencia general, no la observación desnuda, sin ningún tipo de control experimental, sino la experiencia experimental nos permite establecer las leyes de tendencia, por ejemplo, en el ámbito de la física. ¿Qué pasa con la economía política? ¿Por qué no puede establecer este tipo de experiencia a través del experimento? Por tres razones, dice Mill, ¿cierto? Por la multitud de las influencias concurrentes, es decir, a diferencia de la física, en donde, por ejemplo, nombramos dos eh, factores que inciden en la caída de un cuerpo y esos dos factores describen bastante bien la totalidad de factores que podrían operar en una mayoría de casos, ¿cierto? De la gravedad y la resistencia del aire. En economía, ¿cierto? Los factores que operan en la producción de los fenómenos sociales son muchísimos. No solamente la persecución de riqueza, sino distintos tipos de emociones, el altruismo, eh, factores perturbadores provenientes de las leyes físicas, químicas, etcétera. Hay muchos factores.
lo cual dificulta el ejercicio de abstracción de determinados factores. Y por lo tanto de la abstracción experimental que se realiza a través de un experimento. La segunda razón por la cual es difícil llevar a cabo el método a posteriori en economía es la dificultad de identificar todos esos factores. Nombramos, ¿cierto? Sí, tentativamente algunos de esos factores, pero existen muchísimos, tal vez algunos distintos en distintas situaciones, y es difícil identificar todos esos factores. Y la tercera razón es la dificultad de manipular esos factores, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, una economía, eh, a diferencia de, por ejemplo, una bola, ¿cierto? De cañón, que podemos manipular, o una pluma, o un aeroplano, que podemos manipularlo, o un elemento químico, las economías en sí son más difíciles de manipular directamente por el científico, en este caso el economista político. Y ante la ausencia de la manipulación, es difícil hacer experimentos que requieren de esa manipulación. Hemos visto, ¿cierto?, qué es el método a posteriori y por qué la economía política no puede hacerlo. Bueno, ¿qué le queda a la economía política? Utilizar lo que Mill llama el método a priori. ¿Qué es el método a priori? El método a priori, decía, es el razonamiento, ¿cierto?, a partir de hipótesis asumidas. Pero algo importante que no está expresado en esa parte de la definición es cómo se obtienen esas hipótesis asumidas. Y esas premisas de las que parte el razonamiento son premisas abstractas, generales y observables, y aquí es importante que sean observables en un determinado sentido que ya vamos a ver, observables más bien experimentables en un sentido de experimento, sino de experiencia más en general, experiencia interna. Se deduce de esas premisas y de premisas que se vinculan también con el entorno en el que opera los agentes, se deducen determinadas conclusiones en lo abstracto, y esas premisas, deducción y conclusión nos permiten establecer leyes de tendencias de cómo operan ciertos determinados factores en lo abstracto. Entonces, como les decía, un punto central que no está expresado, no está tan expresado en la definición que daba, es cómo se obtiene conocimiento de esas premisas. Y aquí lo que plantea es lo siguiente, Mill, ¿cierto? En el texto, está en el texto mismo que tienen que leer. Las causas son leyes de la naturaleza humana y las circunstancias externas capaces de excitar la voluntad humana a actuar. Los deseos del ser humano y la naturaleza de la conducta eh, que la impele, ¿cierto? Em, que les da motor esos deseos humanos. Están dentro del alcance de nuestra observación. Este punto es importante. Los deseos humanos y la conducta que es producida por ella está dentro del alcance de nuestra observación. Por lo tanto, a priori en Mill no significa ajeno a la experiencia, ajeno a la observación. El punto es cuál observación, qué tipo de observación. ¿Observación experimental? No, sino más bien observación interna. Dice, podemos también observar cuáles son los objetos que excitan esos deseos. Podemos observar externamente, por ejemplo, no sé, los incentivos que están operando en determinada situación, la tecnología a la que tenemos acceso en determinada situación, etcétera. Y dice, los materiales de este conocimiento, cualquiera, todos, pueden reunirlos, estos materiales, dentro de sí mismos. ¿Quiere decir esto? Bueno, de que, por ejemplo, conocer que establecemos preferencias respecto a una cosa o respecto a otra. Conocer que, por ejemplo, deseamos más intensamente una cosa que otra. Conocer que descontamos temporalmente el futuro respecto al presente. Son cosas que podemos conocer a través de nuestra experiencia interna, observando, ¿cierto?, ¿no?, a nosotros mismos, primero en nuestra reflexión interna, ¿cierto?, en nuestra introspección individual, pero también observando a otros seres humanos. ¿Ok? Y el método a priori lo que hace es agarrar, ¿cierto?, el conocimiento de esas premisas de nuestro comportamiento y establecer leyes de tendencia mediante la extracción de las consecuencias deductivas de la operación de esas premisas
en determinado entorno, situación, contexto, ¿cierto? Que es lo que está expresado acá con esto de podemos observar los objetos que excitan esos deseos. Entonces, esto nos lleva, ¿cierto?, a entender más bien cómo entiende Mill el método abstracto deductivo, pero lo importante acá es que el método a priori es un método empirista también. Lo que pasa es que no es un método empirista experimental, como sí lo es el método a posteriori de las ciencias naturales, sino un método empirista no experimental, posibilitado por el hecho de que a diferencia de los átomos, de las células, de los compuestos químicos que estudian las ciencias naturales, los elementos básicos de la economía política, nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestras creencias, nuestras preferencias temporales, son accesibles mediante nuestra experiencia interna. Y la posibilidad de que podamos acceder a ello a través de nuestra experiencia interna permite que apliquemos este método a priori a las ciencias sociales, que nos permita, que nos va a permitir producir conocimiento científico, aunque no podamos aplicar el método experimental, que es imprescindible en las ciencias naturales. Entonces, esto nos lleva a plantear, ¿cierto?, qué es el método y qué son los modelos desde un punto de vista miliano, qué es el método abstracto deductivo, entendido como caracterización del uso y conocimiento a través de modelos, en el sentido particular de Mill, que vamos a ver, es distinto al de Friedman. Como dijimos, el contenido, ¿cierto?, de esta, no solamente de esta clase, sino de esta parte del curso, ¿cierto?, de la parte 2 del curso es cómo hacemos para entender el uso de supuesto irrealista, ¿cierto?, en economía. Y lo que venimos diciendo acerca de la concepción miliana, ¿cierto?, se presta naturalmente para entender supuesto irrealista, los modelos de determinada forma. Y esa forma, ¿cierto?, tiene que ver con que lo que hace lo supuesto irrealista, un supuesto irrealista, bajo la concepción miliana, es aislar las causas que se desean estudiar por separado. Lo que hace un supuesto irrealista, de como por ejemplo, suponer que la gente solamente persigue la riqueza, es aislar de un modo conceptual una causa de otras y estudiarla por separado. ¿Y por qué queremos aislar, cierto, a través de esta operación intelectual? Bueno, porque ese aislamiento permite extraer las consecuencias deductivas de su operación, con ello establecer leyes de tendencia a través del método abstracto deductivo. Entonces, el uso de supuestos irrealistas son el elemento central de este método de generación de conocimiento acerca de tendencias, que es el uso de modelos a través de la abstracción y la deducción de consecuencias de las premisas aisladas a través de la abstracción. ¿Y cómo se puede entender mejor el método de aislamiento? Bueno, Maki, em, que es un miliano contemporáneo, eh, lo expresa de una manera bastante elocuente. Dice Maki, ¿cierto?, que un aislamiento, una aislación, aislar algo, ¿cierto? Em, lo que se ocurre, ¿cierto?, que un conjunto X de entidades es sellado del, em, la influencia, ¿cierto?, envolvente de todo lo demás, un conjunto Y de entidades. Podemos decir que X e Y comprenden el universo, ¿sí?, la totalidad de cosas. Y lo que hace la aislación de X de Y, ¿cierto?, del resto de otros factores, lo que hace es que típicamente involucra, ¿cierto?, una representación de las interrelaciones entre los elementos de X. Llamemos a X el campo aislado y a Y el campo excluido. Dice, debe ser obvio que cualquier representación involucra un aislamiento. Entonces, lo que tenemos, ¿cierto?, es que en el mundo real opera, aquí tenemos F, un fenómeno, un determinado fenómeno. Y las flechas, digámoslo así, son las causas, los factores causales que, todas estas flechas, que afectan al fenómeno y producen que se comporte de determinada manera. Como son muchas las causas que operan en el mundo real, si no aislamos las causas y las entendemos por separado, es difícil entender el comportamiento del fenómeno del mundo real.
Entonces, lo que hace el método abstracto deductivo, ¿cierto? Es una operación primero de aislamiento. Separar X, que vamos a llamar a X esta causa particular en rojo, de Y, que vendría a ser el entorno de otras causas, otros factores operando sobre el fenómeno. Y lo que hacemos en, en la ciencia, según este punto de vista, es construir un modelo, un mundo modelo, que es un mundo simple donde solamente opera un factor, el factor X, pero lo que la ventaja que nos da este modelo, ¿cierto?, es analizar en detalle cómo ese factor afecta el fenómeno. Entender de manera precisa, detallada, exacta, cómo el factor X afecta al fenómeno, cosa que no podemos hacer cuando vemos al fenómeno en la complejidad del mundo real. Entonces construimos un modelo para aislar un factor, entenderlo en detalle, entender cómo afecta ese factor al fenómeno que estamos estudiando y así mejorar nuestro conocimiento de ese factor que opera sobre el fenómeno, entender su ley de tendencia. Entonces, para esta concepción miliana, ¿cierto? El irrealismo de los modelos, ¿cierto? Se atribuye a que en el mundo modelos se aíslan factores reales. Un modelo es irrealista porque está abstrayendo, aislando, dejando fuera, distorsionando algunos factores que en la realidad operan. Pero a la vez, ¿cierto? Una teoría es realista, a pesar de este aspecto de irrealismo, si es que tiene éxito en representar los factores que aísla adecuadamente. Entonces, una abstracción para esta concepción es un tipo de aislamiento que aísla lo universal de sus ejemplificaciones particulares. Bueno, más que es una distinción entre abstracción e idealización, pero lo importante es centrarse en esto. Y acá hay un punto importante para Mill y para la metodología miliana, que es que a lo que lleva esta forma de ver las cosas es a una analogía, ¿cierto? Donde los modelos son análogos, son similares a los experimentos que se hacen en las ciencias naturales. ¿Qué sentido? En el sentido de lo que hace un experimento desde el punto de vista miliano es aislar, ¿cierto?, la influencia causal de un fenómeno para estudiar los efectos de una sola o unos pocos factores sobre un objeto o fenómeno. Por ejemplo, podemos ver como típico ejemplo de un experimento visto de esta forma, bueno, el estudio, ¿cierto?, de la ley de la caída de los cuerpos en el contexto de una cámara adiabática. ¿Qué es una cámara adiabática? Es una cámara que lo que hace es eliminar la atmósfera, la presión atmosférica. Por lo tanto, se puede estudiar el efecto de la ley de gravedad sin la operación perturbadora de la resistencia del aire. Y lo que hace, por lo tanto, ese experimento que estudia eso es estudiar una influencia causal por separado del resto, pero lo hace a través de una operación real, en el mundo real. Es decir, en la realidad aísla una causa de las restantes causas que podrían operar para estudiarla de manera detallada. Piénselo así también con un experimento en biología que aísla, por ejemplo, el efecto no sé, de un determinado químico sobre una enzima o una célula, de, por ejemplo, la operación de ese enzima o químico en una célula que ocurriría dentro de un organismo completo, ¿cierto? La isla en una cápsula de Petri, y así una serie de ejemplos de experimentos del ámbito de las ciencias naturales se pueden ver como eso, como aislamientos. Entonces, lo que haría un modelo, ¿cierto? En este método abstracto deductivo es hacer algo similar a lo que haría un experimento, solamente que lo que hace un modelo es un aislamiento teórico y no factual. Entonces, Cartwright, ¿cierto? Que también es otra miliana, ¿cierto? Considera que los modelos son análogos a experimentos galileanos, donde el experimento típico galileano es el del hacer rodar bolas de cañón por planos inclinados para estudiar su aceleración en planos inclinados que fueron frotados, ¿cierto? Y limados para que tuviera el mínimo de fricción posible. De esa manera aproximarse a eliminar la fricción como causa perturbadora, ¿cierto? No se logra obviamente por completo, pero lo logra en gran parte, estudiar el efecto de la mecánica, en la mecánica de la caída de los cuerpos de las bolas de cañón, la fuerza gravitatoria de manera más o menos aislada.
para conocer en profundidad una causa particular, aislado de otras causas. Algunos problemas de la analogía que plantea la propia Cartwright es que el aislamiento teórico, ¿cierto?, no puede ser tan controlado como el operado por un experimento, debido a que eh, la estructura causal en muchos casos es más de un tipo químico, ¿cierto?, que mecánico, es decir, no se puede ver como una mera suma de causas que aportan un factor estable al conjunto operado por las distintas causas, y también por lo que Cartwright llama el problema de la sobredeterminación, que en donde, por ejemplo, en el caso de los modelos, se usa la matemática em, como una herramienta de modelado, pero esa matemática introduce muchas veces requerimientos de tratabilidad matemática que no pueden verse como simplemente un aislamiento de un factor, y lo que hacen es que son fundamentales para el resultado del modelo y por lo tanto los sobredeterminan como un factor ajeno a la operación de mero aislamiento. Bueno, dice más cosas sobre el problema de la sobredeterminación, pero no vamos a profundizar en ello. Eh, y esto nos lleva al punto de qué implica esta idea emiliana sobre lo que podemos aprender de la experiencia en la ciencia económica. Bueno, entonces la pregunta vinculada a esta sección es, ¿qué tan factible es aprender de la experiencia? Que como vimos es central en la idea popperiana y friedmanita de ciencia, esta concepción miliana, ¿cierto? De aprender en el sentido de corregir nuestras expectativas y corregir nuestras hipótesis y producir este desarrollo de la ciencia en el sentido de una constante corrección y desarrollo y reparación de nuestras teorías. En esta concepción miliana, ¿cierto? Lo que ocurre es que tenemos un modelo, ¿cierto? Que estaría planteando la abstracción de una ley de tendencia mediante este método abstracto deductivo. Lo aplicamos por supuesta semejanza con la realidad modelada, ¿cierto? Es decir, semejanza que depende de que la realidad operen aproximadamente las mismas causas que releva nuestro modelo. Y lo que dice Mill al respecto, ¿cierto? Es que verificar una hipótesis misma, ¿cierto? Posterior, esto es examinar si los hechos de cualquier caso actual están en coincidencia con ella, no es parte del negocio de la ciencia, del asunto de la ciencia en absoluto, sino de la aplicación de la ciencia. Esto es muy curioso porque vimos que, bueno, aquí Mill habla de verificar, ¿cierto? Pero sería de cómo establecemos evidencia a favor de una hipótesis, dice Mill, contrastarla a posteriori con la evidencia de lo que ocurre en la realidad no es parte de la ciencia misma, sino de su aplicación. Entonces, lo que podemos hacer es, lo que ocurre es que aplicamos bien o mal un modelo porque estamos por distintos factores, pero esa aplicación, buena o mala, no dice nada acerca de la hipótesis que está implícita en el modelo respecto de una ley de tendencia operante en la realidad. El modelo puede estar bien, lo que puede estar mal es que lo aplicamos mal porque lo estamos utilizando mal para una situación en la que no es correcta. Entonces, lo que dice Mill es que Errol no cumple la experiencia específica, dice, si pudiéramos estar muy ciertos de que conocemos todos los factores del caso particular, podríamos derivar poquísimo, ¿cierto?, de la ventaja, ¿cierto?, de la experiencia específica. Dadas las causas, podríamos conocer cuál será su efecto sin ningún tipo de prueba, control, de cualquier tipo de combinación, de que las causas son sentimientos humanos, emociones humanas y las circunstancias externas que están adecuadas para excitar esos sentimientos. Y en la medida en que esto, en la mayor parte, o al menos podrían ser familiar a nosotros, podemos de manera más cierta jugar de su efecto combinado a partir de esa familiaridad, la familiaridad que tenemos por el hecho de que son parte de nuestra experiencia externa, que de cualquier evidencia
que puede ser extraída de las circunstancias complicadas y enredadas de un experimento actual. En resumen, lo que está diciendo acá es que, dado que el efecto de la operación de las causas internas y aquellos aspectos de la situación externa que eh, excitan esas causas internas de nuestro actuar, puede ser conocido a través de la experiencia interna y esa experiencia de circunstancia y de la deducción, el conocimiento de esas causas y de su efecto, de su ley de tendencia, se beneficia poco de observar si coincide o no con lo que ocurre en las circunstancias complejas, donde operan muchos factores de la realidad. Entonces, lo que pasa es que Mill considera ciertamente cuasi infalible el conocimiento en lo abstracto, que nos brinda la familiaridad con las causas principales, y en cuanto logramos deducir sus consecuencias. Por lo tanto, la experiencia y la coincidencia de la experiencia con, o no, con las predicciones de un modelo particular que abstrae una causa particular, ¿cierto? No son irrelevantes para modificar, verificar o refutar la hipótesis implícita en ese modelo. ¿Qué rol cumple la experiencia? Entonces, la experiencia externa, ¿cierto? La experiencia de ver si nuestro modelo, lo que predice nuestro modelo coincide o no con lo que ocurre en la realidad, en el fenómeno. Y lo que dice Miller es lo siguiente: la discrepancia entre nuestras anticipaciones y el hecho real, el hecho actual, em, es a menudo, ¿cierto?, la única circunstancia que hubiera llevado nuestra atención hacia alguna importante causa perturbadora que no hemos observado o que no hemos considerado al aplicar nuestro modelo. Em, a veces esta discrepancia nos señala, ¿cierto?, errores en el pensamiento, todavía más serios que la omisión de lo que podemos con cualquier propiedad denominar una causa perturbadora. A menudo nos revelas que la base misma de nuestro completo argumento es insuficiente, que los datos eh, a partir de los cuales hemos razonado comprenden solo una parte y no siempre la parte más importante de las circunstancias eh, por las cuales el resultado es realmente determinado. ¿Qué es lo que está diciendo Mil acá? Es que hay tres posibles aprendizajes que podemos realizar mediante la experiencia. Por un lado, que para determinado fenómeno concreto necesitamos un modelo más desidealizado, es decir, que hay causas perturbadoras importantes operando. Por ejemplo, observar que el modelo de la caída de los cuerpos de la mecánica, ¿cierto? Que representa solamente la operación de la ley gravitatoria, em, no describe bien el comportamiento de una pluma, sería argumento no para refutar la ley de caída de los cuerpos, sino para decir que necesitamos un modelo más idealizado que incluya la resistencia del aire para describir el comportamiento real de la pluma. Segundo, cosa que nos puede señalar la, la discrepancia de nuestras predicciones con la experiencia, es que se han cometido errores deductivos, que hemos hecho mal un cálculo, una cuenta, en el caso de un modelo matemático. Y lo tercero es que no se usó un modelo adecuado, es decir, que no se identificaron los factores principales adecuados, que los factores principales, las causas principales operando en el fenómeno son otros los que plantea el modelo. Pero lo importante de acá de esto es que, por más de que la experiencia nos permite decir básicamente que aplicamos mal el modelo, no refutan la ley de tendencia implícita en el modelo. La hipótesis acerca de la existencia de una ley de tendencia implícita en el modelo, hipótesis la cual para mí se establece de una manera casi infalible a través de la abstracción de las motivaciones del ser humano y la deducción de sus consecuencias. Entonces, el problema de raíz de esta concepción miliana es que, para mí, ¿cierto?, los modelos son irrealistas porque simplifican, idealizan, abstraen, aíslan, pero aún su realismo debe juzgarse por la medida en que representan el factor aislado del cual surgen. Em, por otro lado, ¿cierto? Para los milianos, los economistas, ¿cierto?, identifican causas, entendidas como factores causales, como leyes de tendencia causales, a través de los modelos, a través del método abstracto deductivo,
ante la incapacidad de hacerlo a través de experimentos, como lo hacen otras ciencias. Por último, ¿cierto? Se aplica un modelo por similitud con una circunstancia concreta. Esto genera el problema de que eh, si el modelo no aplica, bueno, lo único que podemos hacer es decir, desarrollemos un modelo más complejo, más deserializado, otro modelo, pero no cuestionar en sí los modelos, eh, si es que lo obtuviste a través del método abstracto deductivo, lo cual plantea una idea de la ciencia económica en donde no se, por ejemplo, no se podría entender por qué se han abandonado en la historia ciertos modelos como equivocados de una manera más profunda y se han reemplazado por otros. Em, bueno, eso sería en general y la parte de representacionalismo o no representacionalismo no lo vamos a ver. Esto es lo esencial del método de Mill y cualquier pregunta que tienen me pueden escribir em, al mail.